Hola, mi nombre es Jair Daniel Islas Hernández. Yo les voy a hablar sobre embolización transarterial para el control de hemorragias. Bueno, dentro del control de hemorragias pueden ser diferentes etiologías. Cuando hay un sangrado arterial, uno puede ser el traumatismo, otro las malformaciones vasculares y otro el sangrado de tubo digestivo. El sangrado grave después de un traumatismo maxilofacial cerrado es un evento poco frecuente. Generalmente no es mortal, pero del 1 al 2 o al 4,5% puede llegar a ser grave. Los tratamientos convencionales, a veces como el tratamiento quirúrgico, es un poco difícil ya que la accesibilidad hacia las porciones o los espacios profundos del cuello o faciales se encuentran inaccesibles a la cirugía, por lo que la embolización es un buen tratamiento. Aproximadamente el 10% de los casos corresponde a traumatismo maxilofacial y bueno, cuando este ocurre, las arterias más afectadas es la maxilar interna y el tronco principal de la arteria carótida externa. Como un recuerdo anatómico, aquí observamos un esquema en donde se identifica la arteria carótida externa, la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la maxilar interna, temporal superficial, auricular posterior y la arteria occipital. De la maxilar interna, la que se ve más afectada son sus porciones distales, que vendrían siendo estas: la arteria esfenopalatina, la arteria nasal posterior lateral, arteria infraorbitaria, arteria alveolar superior posterior, arteria esfenopalatina y ramas posteriores septales. Dentro de los hallazgos por imagen podremos encontrar varios tipos de disección, algún pseudoneurisma, una transección con una hemorragia activa o una fístula arteriovenosa. Aquí observamos un pseudoaneurisma. Dentro del diagnóstico, la tomografía puede dar datos de sangrado de un vaso pequeño. Cuando esto ocurre, debemos cateterizar selectivamente la arteria maxilar interna, la arteria lingual o la arteria temporal superficial para, realizar angiografía selectiva y valorar el sitio específico de sangrado. Como podemos ver en esta tomografía, en un corte axial observamos un hematoma, un pequeño hematoma. Los objetivos de la embolización puede ser detener el sangrado activo, prevenir cualquier resangrado posterior, preservar la mayor posible de las estructuras cercanas y reducir la posibilidad de daño tisular innecesario. Dentro de los agentes embolizantes, los más utilizados son las partículas, en este caso pueden ser embosferas o partículas de alcohol polivinílico, el cianocrilato, que todavía no está aprobado para uso intraarterial en algunos países, y lo más utilizado es el Onyx y el FIL. Los coils son material de platino o acero, miden entre 2 y 1,3 milímetros, pueden ser desnudas, fibrosas, y pueden estar cubiertas con lana, seda, fibras de nylon, poliéster, dacron y alcohol polivinílico. Dentro de la función de los coils es que al ralentizar la sangre o el flujo de la sangre, provocan un foco trombogénico y al dañar la pared de su vaso, inducen la liberación de los factores de coagulación. Al mismo tiempo, esta oclusión puede tardar hasta 5 minutos y pues una de las desventajas es de que al colocar el coil ya no podemos accesar al vaso. Técnicamente ya no podemos volver a utilizar ese mismo vaso para embolización en caso de que ya le hayamos colocado un coil. El gel foam es una gelatina porcina purificada y bueno, induce una reacción de cuerpo extraño y arteritis necrotizante, lo que a su vez resulta la formación de un trombo. Generalmente ocurre una recanalización de 3 semanas a 3 meses.
La desventaja de la embolización con el Gel-Foam es de que la reproductibilidad es muy baja, ya que nosotros manualmente tenemos que realizar los cortes de la misma y la preparación. Y al no ser radiopaco hay que mezclarlo con medio de contraste. Y al realizar esto puede generar burbujas de aire con un riesgo alto de infección aeróbica. La embolización con partículas de alcohol polivínico, estos son esferas, bueno, son partículas de 100 a 1100 micras. Y bueno, esta se adhiere a la pared vascular, induce una reacción inflamatoria y genera angiogénesis focal, por lo consiguiente una fibrosis vascular resultante. Generalmente una desventaja es de que puede embolizarse un sitio no deseado o una arteria no deseada por la migración de las partículas. También son propensas a la agregación y oclusión vascular más proximal y pues generalmente no son radiopacas, entonces hay que mezclarlas de igual forma. Las microesferas son muy similares a las anteriores. Estas están hechas de un polímero acrílico impregnado con gelatina porcina. Sus medidas son de 40.200 micras y bueno, estas generalmente son más predecibles, ya que estas siguen la curvatura de Gauss. Y bueno, una desventaja de las microesferas es de que hay que agitarlas constantemente para que no se sedimenten. El cianoacrilato es un adhesivo líquido sintético, forma de un molde permanente y obstruye totalmente el vaso y también genera una reacción de inflamación de la pared del vaso, generando una fibrosis. Generalmente una vez que se expone a un entorno aniónico como es la sangre, se polimeriza y la velocidad de endurecimiento depende de la concentración del cianoacrilato. Y bueno, los más utilizados es el Onyx y el film. El Onyx es un líquido basado en copolímero de alcohol y se solidifica aproximadamente en 5 minutos. Tiene varias desventajas, incluido el tiempo de preparación e inyección, ya que requiere aproximadamente 20 minutos de agitación constante para lograr una homogenización. Y esta homogenización lo que permite es la visualización a los rayos X. Una otra desventaja es de que es un potencial de combustión durante una cauterización quirúrgica y además el color oscuro, como podemos observar en esta imagen, puede generar una mancha en la piel en caso de que sean vasos superficiales. La extravasación subcutánea también puede lograrse con el Onyx. El fil en comparación con el Onyx se suministra inmediatamente, no es necesario agitarlo. Su endurecimiento ocurre a los 3 minutos. Requiere un menor volumen para lograr el mismo efecto que el Onyx y no sufre efecto de autoocultamiento. ¿Esto qué es? De que como al ser más homogéneo que el Onyx, pues no necesita estar agitándose constantemente y pues dura más su radiopacidad en el estudio angiográfico o en la embolización. Generalmente no genera manchas en la piel, aunque se use superficialmente porque es de elección en vasos superficiales. Bueno, dentro del tratamiento, el manejo de las vías aéreas y la circulación la circulación preceden a la embolización y a los tratamientos. Generalmente también la compresión manual, el taponamiento nasal, la corrección coagulopatía, reducción de fracturas y el control vascular local también son de primera línea en las fracturas craneofaciales. Y la ligadura abierta y la embolización son las opciones más definitivas. La ventaja de la embolización transarterial es el tiempo, ya que este es menor. Aquí tenemos una reconstrucción de tomografía en 3D donde se identifican múltiples fracturas, tanto en el maxilar, en la mandíbula y el hueso cigomático. Y se identifican 2 hematomas, una en la fosa nasal derecha y otro en el espacio masticador del lado izquierdo. Además se observa un tapón en el conducto auditivo externo
como tratamiento del sangrado que tuvo este paciente. Se realiza una angiografía lateral de la carótida externa izquierda, donde se observa un pseudoaneurisma aproximadamente de 3 por 5 centímetros, que continúa hacia adelante y se puede observar extravasación del medio de contraste. En la vista fluoroscópica se emboliza la arteria carótida externa de ese lado, se coloca un coil, además se administra agente embolizante FIL y se coloca un balón protector más proximal para evitar la migración del material. Se realiza un control angiográfico observando la oclusión del vaso total, no se observa el pseudoaneurisma y se observa la preservación de las ramas más proximales. En un segundo disparo de la arteria esfenopalatina del lado derecho, en donde se habían encontrado los hematomas de la imagen anterior, se observan dos pseudoaneurismas que están marcados con esta flecha. También se observa el material embolizante del lado contralateral. Y bueno, en este caso lo que se utiliza es FIL 25, que también es visible, y se emboliza y se ocluye totalmente el vaso, ya no identificando en la imagen última los pseudoaneurismas. Este es otro caso. Esta es una tomografía en corte axial, reconstrucción sagital, en ventana para hueso, donde se identifican corpúsculos aéreos y solución de continuidad del muro posterior del seno maxilar. Y en una fase contrastada, en ventana para tejidos blandos, con las mismas reconstrucciones, se observa un pseudoaneurisma dependiente de la arteria maxilar del lado izquierdo, así como hemorragia sinusal. Se corrobora un total de 3 pseudoaneurismas marcados con las flechas. Se emboliza la rama arteria maxilar interna, que es la que alimenta el sangrado, y se realiza un control angiográfico donde se observa la desaparición de los pseudoaneurismas. Este es un caso del hospital donde presentan a la paciente por sangrado de etiología determinar, sospecha nasal o de origen bucal. Tiene un estatus de traqueostomía, por ahí salía prácticamente toda la sangre, bajaba sus niveles de hemoglobina. Se realiza una angiografía donde se identifica un pseudoneurisma aparentemente de la arteria tiroidea superior. Se administra Onyx en este caso, y aquí vemos cómo se va opacificando la arteria y estamos retirando el microcatéter, a su vez evitando el reflujo del material embolizante. Se realiza un control angiográfico donde observamos la persistencia del pseudoaneurisma, por lo que cateterizamos la rama lingual, que es la más superior, identificando adecuada opacificación de la misma sin identificar el pseudoaneurisma. Retiramos un poco el microcatéter y justo en su ostium, unos 3-4 milímetros del ostium, se observa una variante anatómica, una rama anterior de la arteria lingual, de la cual depende el pseudoaneurisma. De igual forma, hicimos un control angiográfico, cateterizamos selectivamente el pseudoaneurisma y pues embolizamos. Este es el control final, donde se observa la embolización de la arteria tiroidea superior y la rama anterior o variante de la rama anterior de la arteria lingual con el pseudoaneurisma. Y bueno, en conclusión, todos los agentes embólicos no adhesivos como el FIL y el Onyx permiten una aplicación más rápida, más precisa independientemente de la condición de los pacientes, lo que permite ahorrar tiempo en situaciones de peligro de la vida y al mismo tiempo reducir la posibilidad de inyección inadvertida en anastomosis de arteria carótida externa y arteria carótida interna. Otro tema del que les voy a hablar es de las malformaciones arteriovenosas, bueno, precisamente solo de la embolización. La embolización es un tratamiento eficaz en las malformaciones vasculares del cerebro, como malformaciones arteriovenosas cerebrales,
y fístulas arteriovenosas durales. Aquí tenemos dos angiografías en donde se cateteriza ramas corticales de la arteria cerebral media y la dependencia de un nido vascular con trayectos serpentiginosos y drenaje venoso a los senos al seno sagital superior y tortuosidad y pseudoaneurismas de venas corticales. Se embolizó en este caso solo un 40% y este es un control posterior. Como sabemos, las malformaciones arteriovenosas pueden llegar a sangrar y uno de los, el embolizante más utilizado es el Onyx. Tenemos el Onyx 18, que es una formulación más comúnmente utilizada, sobre todo en estas malformaciones, ya que llega a los segmentos más distales de la malformación arteriovenosa. Tenemos el Onyx 34, este reduce el riesgo de la migración del material, y el Onyx HD 500 asegura la embolización en caso de que haya un pseudoaneurisma. Las embolizaciones de los procedimientos, generalmente el Onyx se endurece de afuera hacia adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un comportamiento de lava. El endurecimiento empieza de la periferia hacia el centro. Si vemos aquí, tenemos dos cortes. En el primer corte vemos que el agente embolizante ya está ocluyendo todo el vaso. Y en este segundo corte observamos que tiene un lumen central, por lo que aunque nosotros veamos que ya embolizamos parte del vaso, puede que haya una luz central y no esté embolizado completamente. A diferencia del fil, el fil tenemos aquí los dos mismos cortes y observamos que su comportamiento y su endurecimiento es más homogéneo que el del Onyx. La gran desventaja con ambos embolizantes es que el Onyx genera mucho artefacto Hounsfield, como podemos ver en las imágenes. Y bueno, cuando hay riesgo de hemorragia postprocedimiento, los artefactos pueden impedir que nosotros veamos el hematoma perilesional después de la embolización. El fil tiene menos este artefacto que el Onyx, aún así presenta artefacto. Aquí vemos en la imagen A una tomografía con ventana de parénquima cerebral, donde se observa una craniectomía y un hematoma en el hemisferio del lado derecho, el cual tiene edema perilesional. Este sangrado fue secundario a una malformación arteriovenosa de aproximadamente 1.9 por 1.8 centímetros. Se cateteriza selectivamente la rama nutricia de la malformación arteriovenosa y se coloca Onyx 18 y posterior un control angiográfico donde se observa la disminución de la malformación arteriovenosa. Este es un caso del hospital donde se observa una reconstrucción tomográfica y una malformación arteriovenosa con ramas nutricias de la arteria cerebral media y segmentos de P4 con drenaje venoso hacia el seno sagital superior a través de venas corticales. Esta es una tomografía en fase simple con ventana para cerebro y una reconstrucción de máxima intensidad de proyección, donde se observa en la primera el artefacto Hounsfield que ya habíamos hablado y en la segunda con un ventaneo que se le da en esta máxima intensidad de proyección, pues se disminuye totalmente el artefacto. Sin embargo, no vemos el edema o los hematomas asociados en este sitio del parénquima. Se realiza una angiografía donde se corroboran los hallazgos y al estar con un microcatéter a nivel de los segmentos corticales de la arteria cerebral anterior, se observa una fuga del medio de contraste hacia el parénquima. Posteriormente se emboliza con Onyx 18 y después Onyx 34. Se realiza un control fluoroscópico. Esta es una imagen sin sustracción digital y se detiene totalmente el sangrado. Ya no hay sangrado residual o activo en el momento de esta angiografía.
En otro caso, aquí tenemos una angiografía de la arteria carótida interna del lado izquierdo, donde se observa la exclusión de un pseudoaneurisma, en este caso, que protruía hacia la base del cráneo. Vemos que queda un cuello residual, el cual ya nos habían comentado que estaba sangrando. Se cateteriza selectivamente este cuellito con un microcatéter. Sin embargo, lo que era de esperar, comienza a sangrar la paciente, lo que vemos en esta imagen, y realizamos embolización con Onyx 34. Se realiza un disparo de control angiográfico de la misma forma y se observa la exclusión del aneurisma total. Ya no vemos el cuello del pseudoaneurisma y aparte ya no vemos el sangrado activo. Y eso es todo. Dejo mi correo en caso de que tengan alguna duda o algún comentario. Y gracias por su atención.